De la iglesia, del contexto de la palabra, la Biblia no nos enseña a que los jóvenes, por ejemplo, estén con uno, con dos, con tres y con cuatro, ¿no? O un joven que ya tiene cierta edad casadera, cierta madurez, cuando ya está en un noviazgo, ese joven tiene que apuntar al matrimonio, porque tanto la mujer tiene un respeto como el hombre. En ambos casos ya hay algo que es intencional. Ahora no estoy diciendo que por eso la Biblia nos enseña también en ese sentido, que cuál es el orden para llegar al matrimonio. De acuerdo a la Biblia, tiene que haber una amistad primero, antes de llegar al matrimonio. Después de la amistad ya tiene que haber una propuesta, tiene que haber algo más que vaya apuntando al matrimonio. Pero no llegas al matrimonio sin tener una amistad, y es el problema, que hoy muchos llegan al matrimonio sin amistad, llegan al matrimonio sin conocerse, y cuando se casan se dan cuenta que este es un patán. Se dan cuenta que este es horrible, se dan cuenta que es un desorden en su casa, se dan cuenta que su carácter es de los 1000 rayos, y dicen, no, pues es que cuando éramos novios, eras todo dulzura, me abrías la puerta, me decías, vente mi amor, pásale, y cuando, órale, sírveme ya, o sea, cambia totalmente. Ya los que estamos casados sabemos eso, ¿verdad? Los que ya hemos pasado por esa etapa, ¿no? Que cuando son novios, toda dulzura, todo bien bonito, y cuando se casan, va el hombre así avanzando y la mujer allá a 2 metros. Ajá, sí. Somos así, pero cuando los jóvenes están en el noviazgo no son así, son totalmente lo contrario, ¿no? Por eso en la Biblia, en Cantares, cuando le habla al hombre, dice, amigo mío, y luego dice, amado mío. Esto nos da a entender que en el noviazgo es el punto donde los jóvenes se pueden conocer, donde tienen que abrir su corazón y conocer sus sueños, conocer lo bueno de esa persona y lo malo, las virtudes, los defectos. ¿Por qué? Porque ahí puede prevenir un matrimonio que fracase. Y algunos matrimonios ya grandes hubieran dicho, pues me hubiera dicho hace 20 años, ¿no? Imagínense. ¿Sabe por qué muchos matrimonios fracasan? Porque no hubo una instrucción bíblica, porque no hubo un consejo certero. Y por eso muchos matrimonios fracasan, y por eso muchos matrimonios viven en frustración hoy actualmente. ¿Qué es el matrimonio a la luz de la palabra? Vamos ahora sí, vamos a analizar un poquito, porque el adulterio atenta contra el matrimonio, obviamente. El adulterio atenta contra algo que fue instituido por Dios. Fíjense lo que es el matrimonio a la luz de la Biblia. Es un pacto. Es un pacto donde hay una promesa y juramento delante de Dios, con Dios y con la persona con la que tú te vas a casar. Busque Proverbios 2:16 y otra persona busque Malaquías 2:13 y 14. Es un pacto donde hay un juramento, donde hay una promesa, donde va a haber compañerismo y un compromiso entre dos personas. Y ponga atención a la palabra pacto y a la palabra compañerismo. ¿Qué dice Proverbios 2:16-17? Búsquelo por ahí. Esta casa no es de matrimonios, pero bueno, es el tema, ¿no? Proverbios 2:16 y 17, ¿qué dice? Fuerte. ¿Ahí lo tiene? Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida del pacto de su Dios. ¿Qué palabras hay ahí? Pacto y compañerismo. Es decir, que en el matrimonio hay un pacto, y el pacto implica una promesa y juramento. Eso es lo que es un pacto. Una promesa y un juramento delante de Dios, con Dios y con la persona que te casas. Este es un pacto que apunta a Dios primero, porque lo haces delante de Él, pero también delante de Dios estás haciendo un pacto de amar y ser fiel a la persona con la cual te casas. O sea, es un juramento triple, con Dios, delante de Dios y con la persona que te estás casando. Ese es un pacto. ¿Qué dice Malaquías 2:13 y 14, donde habla que había infidelidades en ese contexto? ¿Qué dice la palabra ahí? Malaquías 2:13 y 14. Y esta
otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué Jehová? ¿Sí es ese? Sí, sigue. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿La mujer de qué? ¿Se da cuenta que hay nuevamente los elementos de compañerismo y pacto? ¿Qué es el matrimonio entonces? El matrimonio es un pacto delante de Dios y con Dios de amar a la persona que tomas por esposo o por esposa. Eso es el matrimonio. Donde también obviamente en ese pacto, en ese juramento, porque hay un juramento en el matrimonio donde se promete serle fiel a la persona, porque estamos hablando de adulterio. Y de alguna manera el adulterio, pues sabemos que nos enfocamos a la parte física, ¿no? ¿Qué es lo que podemos entender, ¿no? No tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa o tu esposo. De alguna manera es un mandamiento que lo comprendemos de manera muy sencilla. Sin embargo, Jesús nos lleva al siguiente nivel. Vamos a la siguiente. Y es aquí donde quiero hacer como énfasis con este mandamiento. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca del adulterio? Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Mirar la belleza, la palabra no prohíbe mirar o admirar la belleza de una mujer. Eso no lo prohíbe la Biblia. Lo que dice la Biblia es que hay miradas que codician. El punto es la mirada que codicia, no la mirada. ¿Sale? Los hombres pueden reconocer que alguien es bonita, ¿cierto? Los hombres, por eso hay certámenes de belleza, porque exaltan la belleza de la mujer. El problema no es la belleza de la mujer, el problema es la mirada con codicia. Ese es el pecado, no mirar a una mujer. Y podemos decir lo mismo de las mujeres hacia los hombres. Las mujeres también pueden ver que un hombre es simpático, es agradable, tiene buen cuerpo. Pero ¿cuál sería el pecado para la mujer? Desearlo. Es lo mismo. Y en este contexto aplica para los dos. Porque pensamos que regularmente el hombre es más infiel, pero realmente las estadísticas nos muestran que en este tiempo la infidelidad viene por parte de los dos, tanto de la mujer como del hombre. Infidelidad física, pero también una infidelidad que codicia con la mirada. Y esto es muy común porque usted ve una telenovela y cualquier programa que ya en la actualidad podemos ver. Hay un bombardeo sexual de que despierta los deseos en nosotros. Mujeres en bikinis, o sea, totalmente exagerado. Hombres también sin camisa, en pantaloncillos. Y eso no está, este ataque no está enfocado solamente al hombre. Está enfocado también a la mujer, porque también la mujer puede caer en un deseo sexual. En este tiempo ya es así. Pero fíjense, hay un adulterio físico, pero hay un adulterio que es del corazón. ¿Qué dice Mateo 15, 19? Mateo 15, 19. Primer evangelio. Amén. Dígalo, hermano, por favor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale el adulterio? Del corazón. Por eso Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en el corazón. Y este es el adulterio silencioso que se viola más en la vida de las personas. El deseo. No, tal vez no llegamos a la parte física de tener un contacto sexual con alguien más, pero el adulterio del corazón es el adulterio que más se da en el pueblo de Dios. Y lamentablemente tenemos historias
donde no solamente vemos que afuera hay mucha infidelidad, por supuesto que las personas que no tienen de Dios, sino dentro del contexto de la iglesia ha habido personas que rompen su pacto matrimonial con los mismos congregantes. Ha habido casos tan extremos que da vergüenza mencionarlos. De predicadores, de pastores, de hermanos. Por ahí conocí una historia. No sé por qué los de alabanza siempre están metidos en ese bololó. Una chica de alabanza del coro se fugó con un hermano servidor que era ya casado y que tenía hijos. Se fugaron. Tremendo, hermano, eso es algo tremendo. Y ahorita vamos a ver dónde comienza esto, porque, ¿saben? Le voy a decir una cosa, hermano, nadie está exento de caer. Ninguno de nosotros está exento de caer. Y es un tema que tenemos que abordarlo de manera frontal, porque si Dios nos trajo hoy a nosotros es porque Dios nos está hablando a nosotros, a los que estamos aquí. Algo Dios tiene con nosotros, porque no llegó alguien más. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y el adulterio se da de 4 maneras, y vamos a ver la siguiente diapositiva. El adulterio se puede dar primero del corazón, y en el corazón se gesta este deseo y puede llevarte a un acto físico. El adulterio se da en la mirada, que estimula pasiones que pueden llevar al adulterio físico. El adulterio se da en los pensamientos, que pueden ser estimulados por lo que se ve. Y el adulterio se da de manera emocional, es decir, tener un sentimiento hacia alguien. Las estadísticas nos enseñan que el lugar donde más adulterio se puede dar es en el lugar donde más pasas tiempo, como en el trabajo. El trabajo es un lugar donde muchas veces se da el adulterio. ¿Por qué? Porque convives 8 o 10 horas con una persona y a veces menos con tu esposa, con tu esposo. El adulterio en el trabajo es un lugar donde se dan muchos adulterios. En lugares donde las horas son extendidas, donde convives con mucho tiempo. ¿Y sabe que dónde comienza el adulterio en el trabajo? En la parte emocional. Las emociones son una grieta que puede llevar al adulterio. A veces ni siquiera por la mirada o por los pensamientos, por el trato que alguien te da en el trabajo, te puede llevar a comenzar a amar o a querer a alguien que no es tu esposo. Y las emociones, hablando de nosotros como personas, las emociones, si no son reguladas, si no son fortalecidas en la palabra y con Dios, una persona se puede enamorar en el trabajo de alguien. Incluso en la misma iglesia, hermanos. O sea, es que no estamos a salvo de ningún lado. ¿Por qué? Porque emocionalmente muchas personas son muy débiles. Y esto pasa mucho en los adolescentes de 13, 14 años. Los adolescentes se enamoran hoy y mañana se desenamoran. Se enamoran de todo, ¿no? Son muy emocionalistas, precisamente. Un adolescente hoy puede decir, no, yo amo a esta chica, y mañana decir, no, yo amo a la otra porque la otra es más bonita. Yo amo a esta porque tiene el pelo chino. No, yo amo a esta porque tiene el pelo lacio. Los adolescentes emocionalmente son un hilo tan frágil que hoy los ves contentos y mañana los ves con un carácter de los 1000 demonios. Porque emocionalmente no tienen una estabilidad. Un adolescente se puede enamorar y desenamorar cientos de veces. ¿Sabía eso? Que tan solo con ver una persona o una chica, estoy enamorado. Digo, ¿sabes qué es el amor, hijo? A pensar. ¿No? Pero el problema no es esto, que a veces que hay adultos que emocionalmente también son frágiles en este sentido. Hay adultos que se pueden enamorar de alguien. Casado, o casada. ¿Por qué? Porque la parte emocional tiene que ser regulada por Dios y tiene que ser dada a Dios, porque las emociones son una grieta tremenda que puede comenzar con el adulterio. ¿Qué más? Los pensamientos. Hay personas que ya en su cabeza se hacen una película por un buen trato de que esa persona le gusta o le agrada, cuando realmente muchas veces los pensamientos te pueden traicionar. La mirada. Cuando hablamos del pecado,
el pecado en Génesis, ¿por qué pecó Eva? ¿Por lo que vio o por lo que sintió? ¿Vio que dice la Biblia? Vio que era agradable. Y por la mirada, el adulterio puede comenzar. Estas 4 áreas, hermanos, son el área donde el diablo va a atacar un matrimonio o a unos esposos. En las emociones, en los pensamientos, en la mirada y en el corazón. ¿Sabe que el adulterio ha causado una fractura en millones de matrimonios y familias? ¿Sabe lo que un adulterio puede causar o cuáles son las consecuencias para un matrimonio y sobre todo, en este caso, para los hijos? ¿Sabe cómo marca esto? ¿Sabe cuántos hijos sin padres han quedado por un adulterio? ¿Sabe cuántas pequeñas no tuvieron un padre que las guiara, que las llevara al colegio, que estuviera en los festivales, que participara con ella, que estuviera en diferentes actividades por como un adulterio? ¿Sabe cuántas vidas han sido destruidas por el adulterio? Sin duda el adulterio no solamente quebranta el pacto con la persona con la cual se hizo un juramento, porque cuando hay un matrimonio, cuando se está haciendo la ceremonia matrimonial, a las personas se les lleva a hacer un pacto delante de Dios, con Dios, pero también con él, con la otra persona que es con la que se va a casar. Este mandamiento es muy quebrantado, se llega a dar de manera física, pero muchas veces el adulterio, que es más que propenso al cual nosotros nos estamos expuestos, es el adulterio del corazón, es el adulterio de las emociones, es el adulterio de las miradas y es el adulterio de los pensamientos. ¿Será que hemos adulterado en ese sentido? Cuando deseas a alguien más, cuando lo miras, no cuando lo miras normal, sino cuando tu mirada es una mirada que ya tiene codicia del deseo de la persona, no cuando tienes un sentimiento por alguien que ya está casado o que ya está casada, cuando tus emociones te arrastran a sentir algo por alguien que no debes sentir, o por los pensamientos constantes en tu mente de alguien más que ya tiene un matrimonio. ¿Cuántos? Y quiero ver cómo en la Biblia nos enseña cuáles son las consecuencias delante de Dios por un adulterio. Vamos a la siguiente. Hay 2 consecuencias y estas son las peores que alguien puede experimentar. Dice que Hebreos 13, búsquenme los versículos por favor. Delante de Dios hay 2 consecuencias cuando hablamos del adulterio y son terribles, hermano. Y 1 Corintios 6:9. ¿Quién tiene Hebreos 13:4? Léalo, hermano, por favor. Dice, honroso sea en todos, 6:9. honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabe que un adúltero tiene un juicio directo delante de Dios? Un adúltero no tiene escala, será juzgado por Dios. Y no solamente la palabra enseña que los adúlteros, sino también los fornicarios. Es decir, alguien que lleva una vida sexual sin estar casado. Pero no solamente físicamente, alguien que vive adulterando en su corazón, en su mente, en sus pensamientos y en sus emociones, será juzgado por Dios. ¿Por qué es tan severo esto? Porque el pacto que tú hiciste con una persona, de estar con esa persona, está violentando no solamente a la persona, estás quebrando ese mandamiento o ese juramento con esa persona, lo estás quebrando con Dios mismo, porque ¿a quién lo llevan a casado de manera obligada a un altar? Creo que todos los que nos hemos casado, nadie nos obligó de los pelos y cállese ahí. Al menos no en el contexto normal. Toda persona que tomó la decisión de casarse fue porque llegó voluntariamente, llegó sola y dijo, yo quiero estar con este viejo, con este señor, con esta señora. Al menos en los pueblos donde sí los casan a fuerza, ¿no? Pero hablemos del contexto normal. Si tú decidiste casarte con una persona,
pensando que ya le ibas a ser infiel o para estar con otras personas no te hubieras casado, ¿no? Te hubieras quedado soltero. Y aún así, si estuvieras teniendo relaciones sexuales, pues estarías en fornicación. Dios juzgará a los adúlteros. Dios los va a juzgar. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Corintios. ¿Ya la tienen? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Un adúltero y un fornicario no tienen ¿qué? No heredarán ese reino de Dios. Acceso al reino de los cielos. Es un pecado tremendo, ¿eh? Es un pecado que te cierra la puerta a la salvación. Imagínense, hermano. Y cuando hablamos físicamente, pues tal vez no hemos cometido un acto físico, yo creo así general, pero vamos a lo que Jesús pone sobre la mesa. Mateo 5:28. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El adulterio del corazón es el más quebrantado en la iglesia y en el contexto de las personas. Alguien que no tiene temor lo hace de manera abierta, pero alguien que conoce de Dios muchas veces puede caer en este pecado del corazón, de las emociones, de los pensamientos y de la mirada. Y la Biblia nos enseña que hay dos consecuencias graves. Primero, esa persona será juzgada por Dios. Y en segundo, esa persona no tiene acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la parte o el deseo sexual en el cual está en todos es algo de lo más peligroso para muchos. Todos tienen deseos, todos tenemos un deseo natural. La Biblia, tengo que aclarar esto, el sexo es bueno. La Biblia no condena el sexo en ningún lado. El sexo es buenísimo. Es un placer que Dios nos permite dentro de ciertos marcos, no abiertamente. ¿Cuál es el único marco donde Dios permite el sexo libre? Del matrimonio. Dios no da otra apertura para que nosotros tengamos relaciones sexuales, porque todos tenemos necesidades sexuales, todos, hermanos. Pero Dios te dice, tenlo dentro de un marco que protege tu vida espiritual, dentro de un marco que protege tu vida emocional, dentro de un marco que te va a guardar, que es dentro del matrimonio. Por eso la Biblia dice a los jóvenes, y aquí también hay otro punto, dice, si ustedes sienten que se queman, cásense. Porque Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos da apertura que el hombre y la mujer puede casarse? De hecho lo promueve, porque Dios conoce que nuestros deseos nos pueden llevar a pecar, y mejor Dios te dice, mira, no peques, mejor cásate. Obviamente para casarse tienes que considerar ciertas cosas, no nada más así que agarras al primero, tú vente para acá y vámonos, ¿no? No, cásate, pero piensa bien con quién. Alguien que comparta tu fe, alguien que tenga un futuro, alguien que tenga sueños, ¿sí me entiendes? O sea, abarca más. Pero si tú sientes en una etapa donde tú ya estás en una etapa donde ya es necesario, cásate. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso se lo dice a los jóvenes. Cásate, no sea que te quemes. ¿Cuál es la palabra ahí? No sea que forniques. Es mejor casarse. Obviamente que dentro del contexto no vas a decirle a uno de 16 años si ya te estás quemando, cásate, ¿estamos de acuerdo? Porque el de 16 años está en una etapa donde sus hormonas están al 100. No le vas a decir eso al de 16. Tenemos que ser entendidos, ¿no? Una etapa donde al menos por supuesto ya está en la universidad o al menos está estudiando la universidad. Una etapa donde ya tiene cierta madurez, porque
Usted se da cuenta que en muchas familias la tradición o la forma de pensar es que a los 16, 17 ya, vámonos, ya que se casen. Incluso hay papás que ya piensan así. Cuando tienen 16, no, hijo, ya. Oye, pero si tiene 16. No lo van a creer, pero hay familias que así piensan. Incluso cristianas. No, ya, vámonos. Obviamente son pensamientos equivocados que evidencian que no hay un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y todo para qué? Voy a dar el consejo final. ¿Cómo guardar nuestro corazón del adulterio? Vamos a lo último. Porque pues al final tengo que dar una respuesta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón de adulterar, nuestros pensamientos, todo lo que ya vimos? Número 1, evita lugares, evita conversaciones, evita personas o situaciones que comprometan tu corazón al adulterio. ¿Sabe que hay lugares propensos para adulterar? Hay amistades que te seducen. Si tú sientes atracción por alguien y tú buscas estar con esa persona y pasar más tiempo, ya sabes hacia dónde vas. Porque no solamente sabes que a ti te gusta, tal vez a esa persona tú también le gustas. Y entonces, si tú no evitas esos lugares, si tú no evitas ciertas conversaciones, si tú no evitas ciertas situaciones, ya estás comprometiendo tu corazón. De manera silenciosa, pero ya lo estás comprometiendo con alguien. Lo peor es que a la persona que tú lo estás comprometiendo a lo mejor también le gustas. Y ya comienza algo que ya se está planeando sin palabras. Usted sabe que yo cada año en mi trabajo hacen una fiesta de fin de año. En los 10 años que yo llevo laborando nunca he ido a ninguna fiesta de fin de año. Las hacen en grandes hoteles y son fiestas sumamente lujosas. Les voy a decir por qué no voy. Porque es un lugar donde se promueve o se facilita adulterar o fornicar. Regularmente las personas que trabajan en el área de turismo, en ese sector hotelero, son simpáticos, son simpáticas. Y cuando tú vas a un lugar así, sin decirlo sabes a lo que vas. Evita lugares donde tú puedas caer. ¿Y sabe qué hacen los compañeros después de que acaban la fiesta a las 2, 3 de la mañana? Rentan un hotel, el mismo hotel donde hacen el evento, y todos contra todos. ¿No creen que no sea fácil caer en un lugar así? Por supuesto. Entonces, ¿qué hago yo? 10 años sin ir a esta fiesta. ¿Qué creo que a veces no me da ganas? Sí. Pero yo guardo mi vida, guardo mi corazón, guardo mi matrimonio, guardo el llamado de Dios. Porque pudiera caer, hermanos, ahora sí que no me veo así, pero de verdad que cualquiera puede caer en una situación donde la atmósfera se presta. ¿Sí me entienden? Evita lugares, evita personas, evita conversaciones que puedan comprometer tu corazón. Otra cosa que también debemos de hacer los matrimonios, no descuidar la vida íntima con el cónyuge. Esa es una de las causas por las cuales se da mucho adulterio, porque hay un descuido en el área sexual. El sexo no es todo, por supuesto, pero una persona que está casada dice la Biblia, es muy clara, que tú como mujer no te niegues cuando el hombre quiere tener relaciones sexuales. Y tú, hombre, no te niegues cuando ella quiera tenerlo. Dice, porque ya no es tu cuerpo, es ese cuerpo, ya tu cuerpo no te pertenece, sino le pertenece ¿a quién? A tu esposo o a tu esposa. No se nieguen, tengan relaciones íntimas, porque cuando tienes relaciones íntimas en el hogar, evita que la persona busque afuera lo que no tiene en casa. El sexo es muy importante en el matrimonio, mis amados, y el sexo es algo que se debe de promover dentro del marco del matrimonio, porque una persona que no está satisfecha sexualmente, es una persona propensa a adulterar en cualquier momento. Ténganlo, pero dentro del marco del matrimonio. No hay que negarse. Recordar que
el matrimonio es un pacto delante de Dios, del cual no se puede salir impune. Aquella persona que adultera, hermano, tendrá una consecuencia delante de Dios y será juzgado por Dios. ¿Cómo guardo mi corazón? Al tener temor del Señor, con lo que implica quebrantar este mandamiento. Cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuidemos. Porque a veces los jóvenes piensan que casándose ya no van a tener tentación, cuando la realidad no es esa. Cuando en realidad que muchas veces casados tienes más tentación. Me pasaba, decía un cuate, oye, es que yo no tenía pegue, me decía, ¿no? Nadie me miraba, y el día que me casé, creo que tuve más pegue cuando estaba soltero. Le digo, es el pegue diabólico, mi amigo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando ya estás casado, ¿qué es lo que busca el enemigo? Destruir tu matrimonio. Entonces, a veces los jóvenes piensan, no, pues ya si nos casamos ya satisfacemos el deseo sexual y ya no va a pasar nada. La realidad es que cuando eres más atacado. ¿Por qué? Porque obviamente que el enemigo quiere destruir tu matrimonio, tu familia, tus hijos. ¿Sale? Otro punto. Busca una persona a quien rendir cuentas. En el tema sexual siempre es bueno tener a alguien con el cual tú puedas contarle y abrir tu corazón, porque a veces uno solo se ahoga, hermanos. Es bueno que tengas a alguien que te pueda dar un consejo en este tema. ¿Sabes que estoy sintiendo algo? Ayúdame a orar. Esa persona a lo mejor te da un consejo, no te acerques, no vayas, no busques, evita. O sea, tienes que buscar una persona espiritual, una persona con madurez que te pueda ayudar. Y por último, consagra tu corazón, consagra tu mente, consagra tus pensamientos, consagra tus emociones y consagra tu cuerpo para Dios y para tu cónyuge. Son unas cosas que podemos hacer. Y por último, yo escribí una frase precisamente en la mañana. Perdón, hermanos. Fíjense lo que escribí. El adulterio jamás será un acto espontáneo. Es decir, que venía caminando, me encontré en alguien, ¡ay, vete para acá! Así no se da el adulterio, ¿eh? Jamás será un acto espontáneo de momento. No la mayoría de las veces. Fíjense con lo que puse aquí. Este comenzó con una mirada que codició. Comenzó con una mirada, con emociones que comprometieron el corazón. Fíjense por dónde va. Primero ves, hay emociones, con pensamientos constantes de alguien que no era tu cónyuge, y se consumió con un acto físico que quebrantó el pacto hecho delante de Dios con alguien a quien se juró serle fiel por